Hola, bienvenido al canal una vez más. Lo primero que debemos hacer cuando vamos a tomar la temperatura corporal con un termómetro de mercurio, debemos fijarnos bien si el mercurio esté debajo de los 35 grados. Tengo un termómetro que no desciende el mercurio, por más que agito no desciende a 35. Está cerca de los 39 grados. Entonces, estos tipos de termómetros ya no nos sirven. Debemos desecharla cuidadosamente. El termómetro de mercurio tiene mercurio dentro de él, lo cual es tóxico para el humano. También es muy pequeña la cantidad que tiene. Así que cuando se rompa un termómetro, es mejor airear la habitación o la zona donde se rompió para que el mercurio se evaporice por completo. Entonces, ahora veremos un termómetro que funciona. Este termómetro está por debajo de los 35 su mercurio. Entonces podemos utilizar este termómetro. Los lugares que podemos utilizar el termómetro de mercurio son la boca, en las axilas y en el recto. Hola, ¿qué tal? Soy Richard Gutiérrez. Bienvenido al canal Tu Enfermero. Hoy voy a actualizar un video que tengo dos videos en el canal sobre cómo usar o cómo leer un termómetro de mercurio. Hoy en día ya se usan menos estos dispositivos por su alta toxicidad, que es el mercurio. Entonces, lo que vamos a necesitar es un alcohol para desinfectar el termómetro, un termómetro que funciona y cualquier dispositivo que nos pueda ayudar a medir el tiempo. Lo más recomendable es que dejemos el termómetro en la parte axila, bucal o anal entre 3 minutos a 5 minutos. Lo mínimo es 3 minutos y lo máximo 5 minutos. Bueno, en este caso yo voy a medir la temperatura corporal a través de la boca. Tengo mi torunda con alcohol, desinfecto. Recordemos que estos dispositivos tienen que ser de uso personal para no contaminar a otras personas. Voy a introducir en la boca la parte del bulbo, este metal que es el bulbo del mercurio. En el transcurrir del video te voy a mostrar el termómetro cómo leer. Entonces voy a medirlo. Te dejo en la pantalla cómo leer este termómetro, las partes del termómetro para que puedas conocer la escala numérica, el grado. Ya tengo mi temperatura corporal. Vamos a enfocar en la cámara para que podamos leer. Estoy buscando un ángulo donde podamos ver mejor el mercurio. Como vemos en la pantalla, tengo una temperatura de 36,6 grados. Se considera fiebre a partir de 38 grados y febrícula a partir de 37,6. Si nuestra temperatura está por debajo de 35, ya es hipotermia. Si deseas que hagamos un video de cómo bajar la temperatura, déjamelo saber en la caja de comentarios. Coméntanos y dale un buen me gusta a este video si te ha ayudado. Cuando hayamos utilizado todo el termómetro, vamos a agitar nuevamente hasta que el mercurio quede en 35 grados.